Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se muestra aquí con un ejemplo cómo determinar si una función de R2 en R2 admite inversa en un punto. Ejemplo, sea f de R2 en R2 una función diferenciable de modo que f de 0, 0 es igual a 0, 0. Suponga que el gradiente de f1 en 0, 0 es 3 menos 2 y el gradiente de f2 en 0, 0 es 1 menos 1. Siendo f1 y f2 funciones de R2 en R, la función es componente de f. Si f de xy de R2 en R2 está definida como f1 de f2 de xy, f1 de xy y f2 de f1 de xy, f2 de xy igual a v, se nos pide determinar si es posible definir f a la menos 1 de v en un entorno de u sub 0 v sub 0 igual 0, 0. Por el teorema de la función inversa sea f de R2 en R2 una función definida en el conjunto abierto de su conjunto de R2, con f de x sub 0 y 0 igual a u sub 0 v sub 0. Suponga que en una bola B sub 1 de R sub 2 con centro en x sub 0 y 0 la función f es de clase C1 y que el determinante de la matriz jacobiana de f en x sub 0 y 0 es diferente de 0. Entonces existe una bola B sub 2 en R sub 2 con centro en U sub 0 B sub 0 en la que se puede definir la función inversa de f. Esto es f a la menos 1 de B sub 2 a B sub 1, la cual es de clase C1 donde la matriz jacobiana de la función inversa de f en U sub 0 B sub 0 es igual a la inversa de la matriz jacobiana de f en x sub 0 y 0, con f de x sub 0 y 0 igual a U sub 0 B sub 0. Se muestra en la figura la correspondencia de la función f de xy igual a v de R2 en R2 y su función inversa f a la menos 1 de v igual a xy. Para f en 0, 0 con sus funciones componentes f sub 1 y f sub 2 igual a 0, 0, con f de xy se tiene que f en 0, 0 es igual a f sub 1 en f sub 2 de 0, 0, f sub 1 en 0, 0 para la primera componente de f y f sub 2 en f sub 1 en 0, 0 y f sub 2 en 0, 0 para la segunda función componente de f. Sustituyendo los valores de f sub 1 en 0, 0 y f sub 2 en 0, 0, esto me queda como f sub 1 en 0, 0 y f sub 2 en 0, 0. Sustituyendo nuevamente, esto es igual a 0, 0 y esto corresponde a los valores de u sub 0 y b sub 0. Para una función de R2 en R2, su matriz jacobiana en x0 y y0 viene dada por la matriz de 2 por 2 con primera fila definida por parcial de f1 con respecto a x, parcial de f1 con respecto a y segunda fila dada por parcial de f2 con respecto a x, parcial de f2 con respecto a y estas derivadas parciales evaluadas en x0 y y0. Para calcular las derivadas de primer orden de f de xy igual f1 de xy, f2 de xy igual a v, en x sub 0 y 0 igual 0, 0, tenemos que f1 de xy es igual a f1 de f2 de xy y f1 de xy. Llamando h1 de xy igual a f2 de xy, f1 de xy, f1 de xy es igual a f1 en h1 de xy y esto es igual a f1 compuesto con h1 de xy. Con f1 de R2 en R, este f1 de R2 en R y h sub 1 de R2 en R2, por el teorema de la función compuesta en x sub 0 y sub 0 igual 0, 0, se tiene que la matriz jacobiana de f1 en 0, 0 es igual a la matriz jacobiana de f1 en h sub 1 de 0, 0 por la matriz jacobiana de h sub 1 en 0, 0. Con h sub 1 definida de esta manera, h sub 1 de 0, 0 es igual a 0, 0. La matriz jacobiana de f sub 1 en 0, 0 es la matriz fila con componentes parcial de f1 con respecto a x y parcial de f1 con respecto a y. La matriz jacobiana de f sub 1 en h sub 1, 0 es la matriz fila con componentes parcial de f1 con respecto a x y parcial de f1 con respecto a y. Y la matriz de h1 en 0, 0 es la matriz de 2 por 2 con primera fila definida por parcial de f2 con respecto a x, parcial de f2 con respecto a y segunda fila como parcial de f1 con respecto a x y parcial de f1 con respecto a y. Con el gradiente de f sub 1 en 0, 0 definido como la parcial de f1 con respecto a x y la parcial de f1 con respecto a y en 0, 0 igual a 3 menos 2 y el gradiente de f2 en 0, 0 dado como la parcial de f2 con respecto a x y la parcial de f2 con respecto a y en 0, 0 igual a 1 menos 1, al sustituir sobre esta expresión el valor de estas derivadas parciales, me queda la multiplicación de la matriz de 1 por 2 definida como 3 menos 2 por la matriz 2 por 2 dada como 1 menos 1 y 3 menos 2,
Al multiplicar estas matrices se obtiene la matriz fila de 1 por 2 menos 3, 1, donde menos 3 corresponde al valor de la parcial de f1 con respecto a x en 0, 0 y 1 al valor de la parcial de f1 con respecto a y en 0, 0. Ahora para f2 de xy igual a f2 en f1 de xy y f2 de xy, llamamos h2 de xy igual a f1 de xy y f2 de xy, por lo que f2 de xy va a ser igual a f2 en h2 de xy, y esto es f2 compuesto con h2 de xy. Con f2 de R2 en R, esta f2 de R2 en R y h2 de R2 en R2, nuevamente por el teorema de la función compuesta, en x0 y0 igual a 0, 0, la matriz jacobiana de f2 en 0, 0 es igual a la matriz jacobiana de esta f2 en h2 de 0, 0 por la matriz jacobiana de h2 en 0, 0. Con h2 definida de esta manera, h2 en 0, 0 es igual a 0, 0. La matriz jacobiana de f2 en 0, 0 es la matriz fila con componentes parcial de f2 con respecto a x, parcial de f2 con respecto a y. La matriz jacobiana de esta f2 en h2 de 0, 0 es la matriz fila con componentes parcial de f2 con respecto a x y parcial de f2 con respecto a y. Y la matriz jacobiana de h2 en 0, 0 es la matriz de 2 por 2 con componentes parcial de f1 con respecto a x, parcial de f1 con respecto a y para la primera fila, parcial de f2 con respecto a x, parcial de f2 con respecto a y para la segunda fila. Usando de nuevo esta información, al sustituir en esta expresión, me queda la matriz de 1 por 2 con componente 1 menos 1, multiplicada por la matriz de 2 por 2 con componente 3 menos 2 para la primera fila y 1 menos 1 para la segunda fila. Al realizar esta multiplicación de matrices, se obtiene la matriz de 1 por 2 con componente 2 menos 1, donde 2 corresponde al valor de la parcial de f2 con respecto a x en 0, 0 y menos 1 al valor de la parcial de f2 con respecto a y en 0, 0. Con f de R2 en R2, su matriz jacobiana en 0, 0 viene definida de esta manera. Al sustituir el valor de estas derivadas parciales en 0, 0, me queda la matriz de 2 por 2 con primera fila menos 3, 1 y segunda fila 2 menos 1. El determinante de la matriz jacobiana de f en 0, 0 es igual a 1 diferente de 0, por lo que f admite inversa en u sub 0 v sub 0 igual 0, 0. Y la matriz jacobiana de la función inversa de f en 0, 0 es la inversa de la matriz jacobiana de f en 0, 0. Al invertir a esta matriz, me queda la matriz de 2 por 2 con componentes menos 1 para su primera fila y menos 2 menos 3 para su segunda fila. Si te ha gustado la presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.